12 de noviembre del 2024. La primera lectura que tenemos es de Tito, capítulo 2, del 1 al 8 y del 11 al 14. Querido hermano, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Que las ancianas, así como mismo, sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino, que con su buen ejemplo enseñen a los jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar, a ser bondadosas y obedientes a sus maridos para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Exhorta igualmente a los jóvenes a ser sensatos en todo, dales tu mismo buen ejemplo. Cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano y reprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos ya desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios, en espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador, Cristo Jesús, nuestra esperanza. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos, a fin de convertirnos en pueblo suyo, fervorosamente entregado a practicar el bien. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Lucas 17, del 7 al 10. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: ¿Quién de ustedes, si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños, le dice, cuando éste regresa del campo, entra enseguida y ponte a comer? ¿No le dirá más bien, prepárame de comer y ponme a servir, para que yo coma y beba? Después comerás y beberás tú. ¿Tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, digan: no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a ver la primera lectura. Es una información que nos está dando Saulo Pablo con respecto al comportamiento. Es un consejo que le está dando a Tito y que, bueno, pues a nosotros nos incumbe también. Es algo importante para nosotros. Vamos a verlo una más con calma. Vamos a darle otra vez un repaso a esta literatura, a estos versos de Saulo Pablo que le dice a Tito. Es Tito capítulo 2, del 1 al 8 y del 11 al 14. Le dice: querido hermano, acuérdense que le dice hermano, pero no hermano de sangre, sino hermano en Cristo. Todos nosotros que somos cristianos, que seguimos a Cristo, católicos o no católicos, todos somos hermanos. Sí, seguimos a Cristo, lógico, ¿verdad? Todos somos hermanos. La cosa es de que pues no nos decimos así más que dentro de la iglesia, dentro de la comunidad, dentro de los grupos parroquiales o de la iglesia, ¿verdad? Hermano, ¿cómo estás, hermano? Pero no son hermanos de sangre. Bueno, es lo mismo aquí, ¿eh? Querido hermano, dice, enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, no hay que inventar cosas, no hay que poner cosas de nuestra cosecha, hermanos, ¿eh? Eso es importante. Que los ancianos sean sobrios, ¿sí? Respetables, sensatos, bien cimentados en la fe, en el amor y la paciencia. Fíjate todo lo que está pidiendo. Amor, paciencia, que estén bien cimentados en la fe, que no anden así como que, pues sí creo, pero pues no, yo como que no estoy muy de acuerdo, y empiezan con que, pues no sé, como que Dios, ¿a poco sí existe Dios? Bueno, a lo mejor Jesucristo era un profeta, y empiezan así, no, que estén bien cimentados en la fe. Bueno, que las ancianas, ahora habla de las ancianas, asimismo sean respetables en su comportamiento, que se abstengan de murmurar y de tomar mucho vino. De murmurar y tomar mucho vino. Fíjense cómo menciona que esos son unos efectos o defectos que poseen muchas personas. Bueno, aquí está diciendo que dejen de murmurar y tomar mucho vino. También les gusta el trago, ¿eh? Bueno. Que con su buen ejemplo enseñen a los jóvenes. Fíjense, con el buen ejemplo. Si vemos que nuestros adultos son de lo peor, pues ¿qué ejemplo nos están dando a los jóvenes? Bueno, ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros a los jóvenes? Acuérdense que la juventud es relativa, ¿eh? Miren,
Yo recuerdo que cuando yo era joven, ¿sí? Gente de 40, 50 años decía, ay, estos jóvenes. Y esas personas de 40, 50 años, otros de 70, 80 años, dicen, ay, estos jóvenes de 40. O sea, es relativo, ¿no? Pues, los jóvenes de 20 años ya ven ancianos a los de 40, 50. Y los jóvenes de 40, 50, pues ya se ven jóvenes al lado de los de 70, 80, ¿no? Los de 70, 80 dicen, ay, estos muchachos de 40, 50 años, ¿no? Todavía les falta mucho por vivir. Pues sí, porque si tienen 50 años, todavía les faltan 30 años para tener 80, ¿no? Entonces es un montón de tiempo, casi la vida de un ser humano. Bueno, por eso les digo, hay que dar buen ejemplo, dice aquí que las ancianas que dejen de murmurar y tomar mucho vino y que sea un buen ejemplo a los jóvenes. Dice, amar a sus maridos y a sus hijos, ¿sí? Las jóvenes. Pero aquí debería decir también los jóvenes, ¿va? ¿Sí? Amar a sus mujeres y a sus hijos, a ser sensatas, castas, ¿sí? A ser sensatas, castas, sobrias, a cuidar bien de su hogar. Fíjense todo lo que le está diciendo Saulo Pablo a Tito que les diga, ¿no? A la gente. Sean sensatos, castas, no anden ahí de lujuriosas y anden por aquí, por allá, y ustedes también, los hombres, los jóvenes, ¿no? Cuidar bien el hogar, a ser bondadosas, obedientes a sus maridos. Aquí debería decir también obedientes, ¿sí? A sus esposas, los maridos, ¿no? Que sea una obediencia mutua. Desafortunadamente, pues lo escribió Saulo Pablo, que es un judío, ¿no? Y acuérdense que las mujeres, pues nada más servían para casarse, tener hijos, cuidar la casa, hacer de comer, atender al marido y los hijos. Sí, porque ellas no se ponían a trabajar, pues, en ese entonces, ¿no? Bueno, para que nadie pueda hablar mal del Evangelio. Sí, porque ¿cómo podemos hablar de la palabra de Cristo si nosotros no la llevamos a cabo? Si nuestro comportamiento es equivocado, es otro. Es una tontería eso, ¿no? ¿Cómo va uno a predicar la palabra de Dios? ¿Cómo va uno a explicar la palabra de Dios? ¿Cómo va uno a interpretar la palabra de Dios? ¿Sí? Si tú eres todo lo contrario de lo que estás diciendo. Sería ilógico. Por eso el ejemplo es importante, el ejemplo. No te cargues abajo del brazo la Biblia y quieras explicársela a la gente. No, hermano, con tu comportamiento, ¿sí? Y decirle a la gente, conoce, ama y sirve a Dios. Bueno, exhorta, dice, igualmente a los jóvenes a hacerse, ya hablado de los ancianos, de las ancianas, ahora de los jóvenes, ¿sí? A ser sensatos en todo y dales tú mismo un buen ejemplo, le dice a Tito. Tú dales ejemplo, no que los evangelice con la Biblia, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento. En aquel entonces, porque todavía el Nuevo Testamento, pues, bueno, ya había, en el año 60 se escribió el Evangelio de Marcos, pero muchos no le creían, ¿no? Porque decían, pues sí, Marcos ni conoció a Jesucristo, pero en cambio el Evangelio de Mateo sí lo tomaban en cuenta porque sabían que Mateo había sido discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Y es posible que hasta pariente. Ahí se los dejo nada más como nota, ¿no? Dice, cuando enseñes, hazlo con autenticidad y dignidad, con un lenguaje sano e irreprochable. Sí, a veces usamos un lenguaje muy alto, ¿no? Un lenguaje muy, de otra índole, ¿sí? Hay que hablar bien, sin majaderías, sin doble sentido, sin burla, para explicarle a alguien algún pasaje de la Sagrada Escritura, en este caso de la doctrina de Cristo. Bueno, es importante esto, el lenguaje como lo debas tú de llevar, sano y reprochable, para que los adversarios tengan que retirarse al no poder decir nada malo de nosotros. Sí, que seas concreto, explícito. Pero ¿saben qué? Que todo esto se resuelve, ¿saben cómo? Invocando al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos guíe. Acuérdense que la oración del Espíritu Santo, cuando decimos es, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar, cuándo debo callar, lo que debo de escribir, cómo debo actuar, qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Todo eso le pedimos al Espíritu Santo. Si ustedes lo hacen, no hay problema. El Espíritu Santo hablará por ustedes. Dice la lectura, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres, a todos, no nada más judíos, a todos, judíos o no judíos, esclavos o no esclavos, siervos o no siervos. Y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión, fíjense, sin religión.
¿Por qué hacemos religiones, hermanos? Que la religión católica, que la religión evangélica, que la religión de los testigos, que la religión de los mormones, que la religión de los luteranos, que la religión de los adventistas, o sea, ¿qué pasó? Aquí dice Pablo, y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos. Acuérdense, hay que hacer a un lado lo mundano, lo terrenal y lo material, hermano. Primero está Dios. Puedes tener tus cosas, puedes vivir en el mundo, en lo terrenal y material, sí, pero no exageres. Tampoco te destruyas con un fanatismo y una pasión por lo mundano y terrenal. Ah, sí, porque a la gente como le gusta gastar dinero en vicios, en alhajas, en paseos, en comidas, en cenas, ¿sí? En disfrutes, a darle gusto a tus cinco sentidos. Exageras, puedes hacerlo, pero no exageres. Pero lo principal es de que te pongas a hacer lo que Dios te ha mandado que hagas. Aquí lo dice adelante, ahorita lo vamos a ver. Dice, seguimos, ¿sí? Repito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Y nos ha enseñado a renunciar a la vida sin religión y a los deseos mundanos, para que vivamos desde ahora de una manera sobria, justa y fiel a Dios. ¿Se dan cuenta? En espera de la gloriosa venida del gran Dios y Salvador de Cristo, Jesús nuestra esperanza. Sí, porque así como se fue, va a regresar nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo? No sabemos. No empiecen a inventar. Sí, no, ya sé bien, ya se están cumpliendo las profecías del Apocalipsis. Ya llegó el caballo blanco, ya llegó el caballo rojo, ya llegó el caballo negro, ya llegó el caballo amarillo. Sí, no, ya llegó la guerra, la peste, ¿sí? Sí, el hambre, ¿sí? La muerte, los jinetes del Apocalipsis. Ya se está viendo, ya se está secando el río Éufrates. Y todos empiezan con esas payasadas. No, hermanos, no sabemos el día ni la hora. Ni Jesús mismo lo dijo que él lo supiera, como ser humano. Sí, su parte divina, pues se sabía, es Dios. ¿Se acuerdan que cuando llegó aquí el Hijo de Dios? Se fue de aquí, fue Dios Hijo. Es muy diferente. ¿Eh? Y antes de que llegara aquí era Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, como el Señor se nos ha revelado a nosotros. Al menos a nosotros se nos ha revelado así, en tres divinas formas, ¿sí? Personas. Bueno, seguimos. ¿Sí? Esa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo le decimos parucía. Bueno, Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado. ¿Qué es pecado? Es la ausencia de Dios. Cuando no lo conocemos, cuando no queremos hacerle caso, cuando no nos conviene lo que nos está diciendo. Ah, sí, porque los escribas y fariseos, uy, cómo mataban a los profetas, porque no les parecía lo que Dios les decía a los profetas que le dijeran al pueblo, ¿no? Los perseguían, los martirizaban, los maltrataban y hasta los mataban, ¿no? Entonces, la ausencia de Dios, el no estar con Dios, el no conocer a Dios, eso es pecado. El no hacer lo que Dios diga que tienes que hacer para tu bien, no es para reprenderte ni reprimirte, es para tu bien. No robarás, imagínate si nadie robara. ¿Sí? No matarás, imagínate que nadie matara. No digas mentiras, imagínate si nadie dijera mentiras. Honra a tu padre y a tu madre, imagínate que todos cuidáramos a nuestros padres. No, que ya los meto en un asilo, ya los abandoné, me vale. Que lo cuide el más chiquito de la casa, ¿va? El que no se casó, el solterón. ¿Sí? Ahí que se haga cargo de nuestros papás, ¿no? Yo, la vida, ¿sí? Y me voy a pasear a Estados Unidos, ¿no? A Cancún, ¿sí? A Argentina o a Europa, ¿va? Hay que lo cuide el hermano, pues, ¿para qué no se casa? Sí, así somos. Abandonados a nosotros. Imagínense si cumpliéramos los mandamientos de la ley. Ya con eso nos iría bien. Pero bueno, les digo que mucha gente piensa que son prohibiciones, ¿no? Son leyes que nos ayudan, ¿sí? A vivir mejor. Él se entregó por nosotros para redimirnos de todo pecado y purificarnos a fin de convertirnos en pueblo suyo. Todos ya somos pueblos de nuestro Señor Jesucristo y de Dios, fervorosamente entregado a practicar el bien. Todo eso le dice Pablo a Tito y nos lo dice a nosotros. Ahí lo puedes repasar, hermano, con calma, ¿eh? ¿Qué dice Lucas 17 del 7 al 10? Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles, les pone un ejemplo. ¿Quién de ustedes si tiene un siervo que labra la tierra o pastorea los rebaños? Le dice cuando éste regresa del campo todo cansado, todo fatigado. Entra enseguida y
ponte a comer. No, no le decimos eso a los sirvientes, a los criados, a los empleados. No le dirá más bien, prepárame de comer y de beber. Sí, ya después, tú comerás y beberás. Primero yo. Pues sí, porque te está pagando. Sí, es tu amo, es tu señor. Entonces el empleado pues tiene que cumplir, pues es su trabajo, ¿no? Yo, yo conozco a unas personas que de limpieza que te dicen, oye, está muy sucio aquí. Pues por eso te contrataron. ¿Para limpiar? Pues sí, pero que no sean tan cochinos. Sean cochinos o no sean cochinos, a ti te contrataron para limpiar, ¿no? Y te están pagando por eso. Pues hazlo. Ah, no, se ponen con sus moños, ¿no? Sí. Después hay otras personas que conozco que dicen, ay, dice esos chamancos, ¿verdad? Son enfermos, ¿sí? En una escuela, ¿no? Están enfermos, yo no sé cómo los mandan a la escuela así, ¿eh? Tenemos que atender a todos, enfermos y no enfermos. Ay, ¿para qué nos mandan ese minusválido? ¿Para qué nos mandan a ese invidente? ¿Sí? ¿Para qué nos mandan a esa persona con esos problemas físicos? ¿Sí? O neurológicos. ¿Sí? Los tenemos que atender. Para eso te contrataste. Para eso te pagan. Entonces, está raro, ¿no? Entonces, aquí es lo mismo que está diciendo el Evangelio. Regresa el Señor de trabajar, el campo, el campo del dueño, y le dice, pues, ponte a comer. No, prepárame de comer y disponte a servirme para que yo coma y beba. Después comerás tú. Dice aquí la pregunta, ¿tendrá acaso que mostrarse agradecido con el siervo porque éste cumplió con su obligación? Pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor le va a decir, ah, qué buen empleado tengo. ¿Sí? Bueno, y a lo mejor le da las gracias, es lo que podíamos hacer, ¿no? Oye, gracias, empleado mío, eres excelente, cumples con tu labor. ¿Sabes qué? Que te va a subir el sueldo. ¿Sabes qué? Te voy a dar un premio del mes. No, pues sí. Pero pues para eso se contrató, ¿no? Pues miren, este ejemplo es para nosotros, hermanos. ¿Qué dice aquí? Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que se les mandó, ¿qué nos mandó nuestro Padre Dios? Nos dio los dones del Espíritu Santo. Y nos dijo Jesucristo, nuestro Maestro, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. En ese mandamiento nuevo que les doy se encierra toda la ley de los profetas. Ese es tu trabajo. Puedes vivir lo mundano, lo terrenal, lo material, no hay problema, dale gusto a tus sentidos, pero tienes que poner a trabajar, ayudar al prójimo. ¿Lo hacemos, hermanos? ¿De veras? ¿Le damos casa al que no tiene? ¿Le damos comida al hambriento? ¿Sí? ¿Le damos vestido al que no tiene? ¿Ayudamos? ¿Aconsejamos? ¿Procuramos ser amables, pacientes, humildes, sencillos a la persona que necesita algo de nosotros? ¿Somos o no somos hijos de Dios? Y dice aquí, no somos más que siervos, solo hemos hecho lo que teníamos que hacer. Sí, hermanos, ese es nuestro trabajo. Nuestro Señor confió en nosotros. Nuestro Señor nos mandó para eso, para ese trabajo. Y ya acabamos de ver con Pablo toda la información que le dio a Tito de cómo deben de ser las cosas. Ahí lo pueden repasar ustedes. Hay que ser sensatos, sencillos, humildes, ecuánimes, ¿sí? Hay muchas cosas que bondadosos dicen a las mujeres y a los hombres, que deben de ser castos, maridos, amorosos, sobrios, dejar la borrachera en aquel entonces, ¿no? Hoy en día hay un montón de vicios, ¿sí? La droga, ¿sí? No que debas dinero, sino las sustancias que te enloquecen, ¿sí? Y hay que tener mucho cuidado, hermanos, aquí en México, porque ya vas a un bar en la noche a tomar una copa, a distraerte, y llegan los vándalos y ametrallan el lugar. Pues por muchas razones, porque adentro se encuentra un delincuente que está también disfrutando de esa estancia, o porque no pagaste la renta del piso por estar vendiendo, por tener ese tipo de negocio, o porque adentro de ese negocio se vende droga y es de los contras, no es de los que te van a ametrallar, y tú estás ahí muy tranquilo y te tocan las balas. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Hermanos, hay que ser sensatos, hay que ser humildes, ¿sí? Hay que ser unos buenos maridos, unas buenas esposas, ¿sí? Quitarnos los vicios, respetables,
ser sobrios, ¿sí? Y que estemos bien cimentados en la fe, que tengamos amor y paz. No, no inventen, o sea, yo creo que ya le estoy pidiendo yo mucho, pero yo no lo estoy pidiendo, ahí es la información que Pablo le dio a Tito. Y aquí nuestro Señor dice, si haces todo lo que te está diciendo Dios, no estás haciendo más, ¿eh? Estás cumpliendo con tu deber. A eso veniste. Espero que esto, hermanos, lo tengan ustedes muy presente. Que Dios los bendiga.